Ok. Señor, mi nombre es Ramón Torres. Mi nombre es David de Anda Rodríguez. Mucho gusto conocerlo, señor. Vamos a hacer una entrevista sobre aquí, que es la casa del hotel Casa de la Noche, que antes era en los tiempos de antes de aquí de San Miguel, era la casa de sitias de la Doña Turca. Muy ¿Verdad? conocida persona por mucho tiempo. Ajá, ok, muy bien. Empezamos primero con las preguntas. ¿Cómo era el lugar antes aquí? Era un salón amplio Ajá, de esta misma anchura, ajá, pero más grande, ajá. más largo. So back in the days, this place, this part right here was more wider, more bigger. ¿Y aquí qué usaban aquí? ¿Era qué? Era una barra para cantina. They had the bar here. ¿Y qué Y había? una rocola con discos de Oh, música. okay. She had a jukebox music, which coincides with the other interviewees. No música en vivo. No, No live music. She had a rocola. música grabada. Okay. Y las muchachas que trabajaban aquí estaban contentas, estaba Así esperando quien viniera para que le invitara copas para tomar. So the girls would sit around, wait for the clients to come in, invite them to a cocktail so they could start breaking Y ice. alguna pieza para bailar, una melodía para bailar. Y bailaban? Sí. Yeah, and then they would play a nice song, they would get up and dance with the girls. ¿Y qué más notaba usted de este lugar? Pues, después ya de beber bebidas, algunos muy contentos, los clientes, y ya de buen rato eligieron una persona para el privado. Uh-huh. So once after the partying and the drinking and getting to know each other, then they would, go to their rooms to take care of business, Yeah. right? Basically. But everybody happy. No habían pleitos ni broncas. Muy poco. Rarely any fights. ¿Y cómo estaba el lugar? Limpio, bonito. Sí, estaba limpio. Very clean. The place was very clean. Organizado, Sí, todo bien. todo, ¿Y la Doña Turca, en su opinión? Pues estaba en momentos no estaba, una persona encargada de la cantina y de acondicionar los momentos privados. So Doña Turca will come and manage everything, trying to fit everybody so they could be happy and, things like that, make sure everything ran smoothly, para que todo se maneje sin problemas. Sí, con toda tranquilidad. Ajá. Y de las muchachas que venían aquí a trabajar, en su opinión, ¿venían por necesidad o porque les gustaba el bailar y les gustaba el ambiente o qué? Venían a través de convencimientos que le hacían algunas personas con servicio a la turca. Iban a Ciudad de México a traer un grupo de personas, tal vez 4 o 6 personas. Oh, okay. So sometimes they would go to Mexico City to recruit more girls to come work here. So the girls will work out of necessities, or some that because they liked the nightlife. Some liked to drink, and some liked to have sex, and they were earning money at the same time. Whereas others would do it out of need to pay their rents or their bills or buy food for their families. So it's basically 2 different reasons why girls came here to work. Y en su opinión, ¿cómo los trataba Doña Turca a sus muchachas? Todos con una amabilidad. Said that she treated her girls very good, with a lot of care. ¿Nunca usted supo de que les pegaba o los prohibía que se salgan? No. ¿No? La persona muy apreciada de una persona que era dueña del patio, dueño del patio, en el centro, el primer centro nocturno que hubo en San Miguel de Allende. Yo allí trabajé como cantinero algunos años. Y llevaba a esa persona muy buena amistad con mi patrón y la señora turca. Oh, okay. He said he worked in, actually was like a sort of table dance strip bar in another close to the Jardín, and he got to know Mrs. Turca and they became friends. So in his opinion,
it was like a reflection of his place, that he kept his place organized, and you know, it was like a little strip club, but they didn't have no place for actual sexual services. They would come here. And to his knowledge, he treated them all good. Pero las muchachas podían salir cuando ellas querían y regresar. Muy, ¿cómo se llama? Muy discretamente. Uh-huh. Sí salían, pero no con toda libertad que podría suponerse. Okay, so the girls would leave, some, you know, very indiscriminately. They would leave, I guess, sneak out, but come back, you know, not for long periods of time. So, y ella los atendía bien con médicos, vinieron los doctores para examinarlas. Pues se decía, yo no lo comprobé, pero sí se decía. Okay, he says he has no knowledge of doctors coming here to examine the girls, but he would imagine that they would come when they would get sick. You know, he has no knowledge about that. ¿Y cuándo empezó a bajar el negocio? El año no me acuerdo, pero mientras yo estuve en el patio, que fue 1900... Oh, the patio, that's what the name was of the place where he worked at, the patio. 58 más o menos, y estuve como 4 años, algo así. Y después se vino un problema aquí en el estado de Guanajuato, en Irapuato, creo, cercano a Guanajuato. Se vino un problema muy escandaloso. ¿De qué? De descubrimiento de la posesión de trata de personas. Oh, okay. So at the beginning of 1958, that's when her business started declining, because said that there was a change in town, that they were trying to change the image of the town, where instead of a boom, rowdy, bar drinking town, more family oriented. They wanted more families to come over to San Miguel to settle down and make it a normal village, right? Y como consecuencia de eso, pues vino a dar aquí la cancelación del lugar. As a consequence, they began closing the strip bars and the houses of ill repute here in San Miguel. ¿Y cómo se llamaba el presidente en ese tiempo? Híjole, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo ahorita. Okay, I asked him the name of the mayor at the time. He says he can't recall his name, but he's the one that started it. What were the years? It started in 1958. Empezó entre 1958 cuando pasó eso. Cercanamente a eso, exactamente. Yeah, more or less 1958. That's when things started changing and they started closing down the red light districts, the rowdy bars, and all that other stuff. And what time was it all closed down? ¿Y cuándo cerraron aquí? Pues poco antes del 66, porque yo estuve trabajando. A little bit before 1966. That's when her business y yo del patio, que había el único lugar, el centro nocturno que había en San Miguel, me cambié de lugar en 1966. Antes de mediados de año, y ya para eso ya se había cancelado. También el patio. No, el patio siguió. Oh, okay. Siguió subiendo. El patio siguió subiendo. The other place, the strip bar where he worked at, still continued in the Jardín, even after her Doña Turca's house of ill repute closed down. ¿Y para dónde se fue ella? No supe para dónde. Okay. He said he has no knowledge of where she left to or anything, that once the business closed down here. Did the government try to arrest her? No se supo cuenta que si el gobierno trató de arrestarla. No, que yo me haya enterado, así que... No, he says he has no knowledge of the nomás se government canceló aquí, trying. que yo haya me enterado que se canceló. Yeah, the only thing he knew that he heard that this place closed down, that's it, but they didn't try to arrest her or anything like that. He doesn't remember the restaurant next door? ¿Recuerda que había un restaurante a un lado? Eso después lo modificaron a los últimos años que estuvo aquí este espacio, contiguo a este lugar. Lo modificaron. Yeah, he said it was modified, that they modified the building and then they made a restaurant como right 2 there. años más. 2 years after that, 2 años después de que cerró la casa sí, de citas. pero sí, antes de que
lo cancelaron, lo modificaron un poco de espacio más amplio. Oh, okay. They made it larger. Un patio más espacioso. Yeah, they made it more bigger and they added a kitchen. Sí, Y sí. pero todavía ya había cerrado ella o todavía Todavía estaba no, indiscriminado? todavía no. No, she still was open, but low Sí, key. dos tiempos. Todo So indiscriminado. when a customer would come into the restaurant, Mhm. would he then come over here No. to have sex? Cuando iban al restaurante, luego que cruzaban aquí a este lado para... No, pues era del mismo espacio. La consideraron muy buena persona para cocinar, la señora turca. Oh, she was a good cook. Doña Turca, she would really? actually Sí. do the cooking. No sé qué de especialidades, pero la consideraron muy conocedora de eso. Oh, okay. So, yeah, he said that they would come in, pero digo suponiendo, llega uno ahí a comer, ¿verdad? ¿Y cómo se daba cuenta que aquí había muchachos? No, pues el restaurante funcionaba de noche. Uh-huh. Siempre- Oh, siempre. the restaurant was open at night. Sí. So when a customer would come in and eat there, he would hear the music and the girls laughing or whatever, and he would, hey, what's going on over there? Well, go ahead, come on in, So, yeah, there's girls available. Oh, and ya les expliqué entonces. So he would eat there, the customer, hear hey, what's going on? Oh, go on, you can check it out. There's girls there available, for company, Yeah. right? Does he remember the bar across the street? ¿Recuerda una cantina cruzando la Casi calle? enfrente de aquí, un Sí, poquito más casi atrás. Sí. yeah, he remembers that. What was the name of it? ¿Cómo se llamaba la cantina, señor? Nada más se conocía por el nombre del dueño. ¿Cómo se llama el dueño? Pues ya no vive. No sí. No me acuerdo. He's trying to remember the No, name. that's a secret. Okay, but he does recall there was a bar there, a couple of doors down across the street, and it was named after the owner, but he can't remember the owner's name. Ask him if he remembers a bartender here in Casa de la Noche. ¿Acuerda de un cantinero que trabajaba aquí? En la barra, de aquí de la casa, un grandote masudo. Bien Yo más me formado. acuerdo de uno, se llamaba Andrés, pero no. He thinks his name was Andre. Andre. Sí. Like Andre the Pero Giant. no fue el único que trabajó. No, sí, pero Y el que está había otro que le decían el Santo, que creo que todavía vive. Oh, there was another one too. His name is Santos, and he might still be alive. Hombre de confianza de Doña Turca. Oh, he was Doña Turca's most trusted bartender. Ask him if Turca had a lover. En su recolección, ¿no tenía un amante, Doña Turca? Pues no sé No. si a la persona que le tenía su sobrada confianza pues, se consideraría así, no lo podría precisar. Nunca vio ella que estaba acompañado Pues, con un galán o un novio. Fuera de ese que le decían el santo, que era muy de su confianza, a lo mejor, pero no. Oh, estoy she seguro. said maybe it was Santo who was her lover because he was very trusted. He was always by her, so he imagines that might have been her lover. But as far as anybody else, no, just the bartender, Santos. Y nunca llegó un incidente cuando llegó la policía aquí en esos tiempos, No. pleitos, algo así, una matanza. No, nunca. ¿Y usted se da cuenta? Sí, yo que vivía muy cerca. Sí. Y aquí pasaba yo pues, ya de trabajar Ujú, todas las noches. ujú. A veces llegué a estar aquí. Oh, he said no, he never recalled an incident of any brawls or big fights or police coming over. In fact, he said he stopped here a couple of times as a customer. And he said that very low key, right? Y ¿cómo lo trataban las muchachas? Pues, como todos los clientes, amablemente. Oh, he said the girls were. I asked him how the girls treated him, when he as a customer. He said no, they treated him real good. Ninguno trató de robarlo. No. None of them tried to No, sneak in his todos wallet and take a couple of dollars. Todo Right. se arrollaba con una tranquilidad. Well, he said everything went smoothly, peaceful, and Was the cost of